Ya no paguen impuestos a los puercos que se alimentan de la fama. La misión es terminar la ignorancia, traer iluminación al hombre y a la mujer. Somos soberanos, dioses, hijos de Dios. Así es la ley natural. Él no vuela, pero es Superman. Apaga la novela que Johnny Guzmán te educa sin que vayas a la escuela y te abre la mente como tapa de un volcán. Ey, Guzmán, no hay nadie que lo pare en YouTube ni en Instagram. Johnny, pa' los corruptos eres el huracán. Lo han borrado de YouTube, ha promovido la verdad. Si no la sabes tú, muchos la sabrán. Aprende de la ley natural. Él es el asesor, la segunda voz para erradicar el mal y meter a cada uno en un costal. Has oído la fanáticos de la entidad de Val. Él es el consultor. Los corruptos están sueltos. Defiende a tus menores. Esos de Hollywood a ellos los quieren poner en comedor. Y cuando tienen hambre no ocupan tenedor. Prendan el bombillo y así mirarán que no cura juega persa con el arimán. La verdad es absoluta. La libertad y la verdad me gustan. No es pa' gente bruta. Guzmán te da la fruta pa' que te nutra. Y no es el fruto de Baconadán. Oye, true, los híbridos de Roma te quieren en el menú. Es hora, mándale a Johnny la solicitud. Tú no entiendes el doble tú por estar en el TikTok y en el YouTube. Los tiranos te quieren como la F de Facebook. Entretenido viendo las 24 horas la pantalla de tu celu. ¿Qué vas a hacer si la educación te quita la virtud? ¿Qué vas a hacer si Bill Gates está detrás de tu salud? Dios lo puso a Johnny pa' que dé luz y hacerte sabio pa' que te liberes de esa esclavitud. Dios. Tanto joven confundido en la tele buscando la verdad, siga a Guzmán pa' que te la revele. Edúquense pero no con Rockefeller y no se monten en el auto público de Stalin Meyer. Soy millonario no porque me gane el bingo, pero si vivo en mi tierra con mucho bolingo. Hombre, ya no caminen en el limbo, son soberanos, no esclavos de la corporación del gringo. Roma. La palabra mata y el conocimiento sana. Johnny ilumina a la gente para ser la soberana. Quieres sacarte de esa granja humana, ponte los guantes, no esperes que te salve la campana. Te quieren un hombre de paja, una entidad pública, un fideicomiso más de esa baraja. La corona quiere cortarte con la misma navaja que cortó la vida de Sebi, que sanaba el mundo por rodaja. Te quieren distraído. Te duermen con los cuentos pa' que te quedes dormido y tener la mente en las redes o puesta en el partido. Oído sin oído pa' quitarte del cerebro oculto contenido. Deja la demencia y lucha por tu herencia. No te conformes con el grano de la playa que hemos tenido. Asiste a los talleres y ten paciencia, que esa es la madre de toda la ciencia. Ya no paguen impuestos a los puercos que se alimentan del afán. Espera sus arrestos para los pedófilos demócratas que obedecen a Satán. Ya no paguen impuestos a los puercos que se alimentan del afán. Espera sus arrestos para los pedófilos demócratas que obedecen a Satán. Queridos soberanos, Johnny es el maestro consultor internacional. Su misión en la tierra es acabar con la ignorancia y esclavitud del hombre y la mujer. Esta es la ley natural. Jay, el soberano Alihuisca. Johnny Guzmán es el dador de recuerdos. Asiste a sus talleres. Asiste. Sí, esa es la verdad. Para los pedófilos demócratas que obedecen a Satán. Ya no paguen impuestos a los puercos que se alimentan del afán. Espera sus arrestos para los pedófilos demócratas que obedecen a Satán. Muy buenas noches, amados dioses. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas a otro podcast, Tarde en la Noche con Johnny Guzmán, como siempre. Un placer de estar aquí con ustedes compartiendo información hoy sábado. Y pues hoy tenemos una masterclass del doble tú. Quédate aquí y no te vayas. En vivo y en directo. En vivo y en directo. Con Johnny Guzmán. Con Johnny Guzmán. Aquí en Facebook Live. Here is Johnny. Bueno, la noticia de hoy es que le han disparado a Trump. Pues no sabemos si es verdad, pues, pero bueno, aparenta que trataron de dispararle y una de las balas le pasó rozando el oído a Trump.
Bueno, vamos a ver qué ocurre, pero me sorprende que a estas alturas traten de hacer algo. Bueno, ya saben, los conspiranoicos van a salir y a decir que todo es una farsa y bueno, todo ese rollo, pero a nosotros no nos interesa eso. Lo que nos interesa es saber cómo funciona la banca. ¿Cuáles son las reglas que los regulan? ¿Cuáles son las reglas que los contienen? ¿Y cuáles son las leyes que te favorecen? Hoy, pues vamos a ver un poquito sobre esto porque este es un tema un poco involucrado, especialmente cuando hablamos de la banca y como estamos acostumbrados a pues pensar cosas que no tienen nada que ver con lo que es la banca, the bank or banking system, el sistema bancario, y no saben muchas personas que los bancos no están para prestarte dinero. Los bancos están aquí para comprar valores. ¿Y qué es un valor? Pues si no entiendes qué es eso, pues vas a estar perdido. Por eso hemos creado este próximo super taller en línea que ya vamos a hablar de este próximo importante evento que voy a presentar el 27 y 28 de este mes de julio. Pero primero quiero que se suscriban al canal y compartan con sus amiguis, amiguis, y les digan que pues aquí hay un canal que nos da buena información, vida y libertad. Suscríbanse y recomienden el canal. También, si tienen un inconveniente, un pequeño problema o un grande problema, pues me pueden escribir a qltelevisión@gmail.com y separar una consulta privada conmigo y pues ahí les voy a dar los pasos correctos para que puedan salirse de ese inconveniente. qltelevisión@gmail.com y como siempre les he mencionado, todas sus propiedades deberían de estar en fideicomisos privados, private trusts. Y estos private trusts son extremadamente importantes porque, como se dice, no seas dueño de nada, pero controla todo. Primero en el tiempo, primero en el derecho. Escríbeme qltelevisión@gmail.com y para una consulta con nuestra amada diosa, la doctora Claudia Trujillo, pues le escribes a ella a infosaludperfecta@gmail.com. Y bueno, aquí estamos una vez más con este super taller en línea que voy a presentar titulado Contratos, demandas, recompensas. Ahora, ¿qué significa el título de este super taller que voy a presentar el sábado 27 y domingo 28 de julio de este año? Aquí en línea, es decir, todos ustedes pueden participar desde cualquier parte del mundo y pueden escuchar y tomar notas y aprender cómo funcionan los contratos, cómo se hacen las demandas y cómo puedes recibir una recompensa, porque todo aquello que tú piensas que es un contrato que te han hecho firmar y tú no sabías lo que estás firmando y tampoco sabías que un contrato tiene que tener dos partes y que tiene que haber consideración mínima de las dos partes y que las dos partes tienen que contribuir algo más o menos al mismo nivel, pues si esto no ocurre, pues eso no es un contrato. Ahora, ¿cómo demandas alguna de estas instituciones? No sé, como por ejemplo AT&T, Verizon, PSENG,
tu compañía de electricidad en tu estado, las tarjetas de crédito, tu banco, las hipotecas. ¿Cómo los demandas? Bueno, no puedes simplemente decir, oh, voy a demandar, voy a buscar a mi abogado. Si quieren entender más o menos cómo está deteriorada la sociedad a nivel intelectual, vean un programa que se llama Hardcore Porn. Estos empeño hardcore, o sea, del guero, o sea, de lo más bajo. Es una de este programa que la gente va a empeñar a estas casas de empeño y es una tienda que está en medio de Detroit, una ciudad que es pues un desastre. Eh, y ahí te das cuenta de la decadencia de las personas y bueno, vean ese programa para que vean lo diminuto de el pensamiento y de sus capacidades, que pues te das cuenta de que la verdad se necesita una intervención extraterrestre para salvarlos. Pero bueno, el punto es que las demandas para poder recibir una recompensa se necesita implementar ciertos puntos no de acorde a lo que tú piensas, a lo que tú crees, es acorde a lo que está establecido en la ley. ¿Sí? Y tienes que hacer lo mismo que ellos te hacen a ti. Entonces, en este super taller en línea vas a aprender sobre la banca, sobre la ley en el UCC, que es el Uniform Commercial Code, Código Comercio Uniforme, que tiene las regulaciones de la banca, cómo estructurar la evidencia para una demanda. Esta es la primera parte porque no puedes entender todo esto, aunque son 2 días full, pero igual son cosas que pues no las has practicado y en algunos casos se te va a hacer un poco difícil, pero de la forma que yo la presento, porque a mí me gusta aprender de una forma fácil, de una forma coherente, no de una forma complicada donde no entiendes una papa. Y también cómo obtener dinero, una recompensa. Ya vamos a hablar un poco más de esto, pero tienes que reservar ya. Escribe a info.qltv@gmail.com para que te mandemos toda la información de este importante super taller en línea. 2 días, sábado 27 y domingo 28, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Te esperamos. Escribe ya porque esta es la primera parte. De ahí el próximo mes, en agosto, haremos la segunda parte y para septiembre, cuando ya entiendas bien la ley, las leyes, que ya entiendas bien que esto que tú piensas que son contratos, no son contratos, pues ya en septiembre metemos las demandas. Ok. Comparte y da un like. Ok, vamos a saludarlos a todos los dioses que están aquí unidos. Saludos Antonio Silva, ¿cómo estás? Dice, saludos Dios Johnny, saludos dioses hermanos, super bolingo para todos. Alaita, super bolingo para todos. Saludos para Sarita Despertad. ¿Cómo estás, Sara? Bienvenido. Fuerte abrazo para ti. Ok. Bueno, hoy en la clase magistral del W2, por ejemplo, les voy a dar este dato. Y vamos a leer esto y quiero que ustedes, después de leer esto, me escriban aquí en el chat, en simple términos, qué es lo que entendieron. ¿Y por qué quiero hacer esto? Porque uno de los graves retrasos en avanzar en este tema del doble tú, y yo creo que en la vida en sí, es que no entendemos bien lo que estamos leyendo. Y leemos simplemente las palabras, las oraciones, pero no entendemos el contenido. No vemos bien las definiciones de cada palabra
que no entendemos, ¿verdad? Entonces, voy a leer esto, ustedes van a leerlos conmigo y luego van a escribir aquí en el chat en términos simple, corto, qué es lo que entendieron sobre esto que voy a leer. Quiero que compartan y den un like para pues que más personas puedan ver esto que es tan importante. Bueno, resulta que en inglés, voy a ponerla acá un segundo. A ver, aquí está. Se llama Chevron Difference, ¿ok? Chevron, pues yo creo que Chevron, se produce en español, creo que todos ustedes entienden qué es Chevron, es una multinacional compañía de petróleo. Entonces, como siempre les enseño, pues hay una forma de traducir lo que están leyendo. Simplemente tienen que ir a Google Traductor. Aquí tienen opción de poner texto, imágenes, documentos, sitio webs. Le dan un clic en sitio webs, pegan el link, en este caso que está en inglés, y voilà, te lo traduce al español. Entonces no hay excusa. Entonces, ¿qué significa deferencia de Chevron? Para comenzar, ¿qué significa la palabra deferencia? Yo no sé lo que significa eso. Entonces, voy a ir a el diccionario y voy a ver qué significa deferencia. Uno, nombre femenino. Adhesión al dictamen o proceder ajeno por respeto o por excesiva moderación, similar a correspondencia, complacencia, respeto. Dos, nombre femenino. Muestra de respeto o de cortesía. Vamos a ver más abajito aquí qué dice. ¿Cuál es el significado de deferencia? Amabilidad o cortesía que se tiene con alguien. Entonces, antes de proceder, pues ya sabemos que la palabra deferencia significa amabilidad, cortesía que se tiene con alguien. ¿Ok? Ok, entonces vamos a leer. Dice, la deferencia Chevron se refiere a la doctrina. Pues, ¿qué es una doctrina? Todo el mundo sabe esa palabra, pero vamos a ver qué dice doctrina. Una doctrina es una única regla importante, un conjunto de reglas, una teoría o un principio que se sigue ampliamente en un campo del derecho. Se forma mediante la aplicación continua de precedentes legales. Llamar doctrina a algo generalmente significa al menos una de dos cosas, que es muy importante para un campo del derecho o que proporciona una forma integral de resolver un determinado tipo de disputa. ¿Ok? Bien, vamos a regresar a lo que significa deferencia de Chevron. Pues ya sabemos lo que es deferencia, ya sabemos lo que es doctrina. Entonces, se refiere a la doctrina de la deferencia judicial otorgada a la acción administrativa. Fue acuñado después de un caso histórico, Chevron USA Inc. Incorporado contra el Consejo de Defensa de Recursos Naturales Inc. Es decir, hubo un caso entre la multinacional petrolera Chevron y contra este Consejo de Defensa de Recursos Naturales. 468, a ver, vamos a ver esto porque, a ver, este es el código, ¿ok? Para que no se confunda. 468 Estados Unidos 837 de 1984, es decir, este caso ocurrió en 1984.
en Chevron, la Corte Suprema de Estados Unidos estableció una prueba legal sobre cuándo el tribunal debería ceder ante respuestas o interpretación de la agencia. ¿Qué es la agencia? Pues vamos a darle un clic para ver qué es la agencia. Agencia. El derecho de agencia es la doctrina, ya saben lo que es doctrina, del derecho consuetudinario que controla las relaciones entre agentes y principales. Una relación principal-agente se crea cuando el agente se le otorga autoridad para actuar en nombre del principal. Un acuerdo hecho por un agente es vinculante para. Ok, regresamos. Entonces, como pueden ver, estos temas no se pueden explicar en un chat, como muchas personas me escriben: Johnny, dime cómo soy libre, o dime cuáles son los pasos para tener, ¿cómo es? Eh, mi bono. Entonces, seguimos. Sosteniendo que dicha deferencia judicial es apropiada cuando la respuesta de la agencia no era irrazonable, siempre y cuando el Congreso no hubiera hablado directamente con el cuestión concreta en cuestión. Chevron fue uno de los principios más importantes del derecho administrativo. ¿Qué es un derecho administrativo? Bueno, nosotros que ya tenemos algo de experiencia en estos temas, entendemos que para poder para forzar a un instituto o a alguna agencia gubernamental, tú tienes que darle notificación de lo que estás haciendo. Pero eso no significa solamente que tú le vas a mandar una carta y vas a decir: bueno, yo estoy haciendo esto y quiero que tú me des esto. No, eso tiene un proceso administrativo que se tiene que hacer, que es lo que van a aprender en este próximo super taller en línea el 27 y 28 de este mes de julio. Estas son las cosas que pueden determinar tu éxito, aquello que estás solicitando. Entonces, durante 40 años, en junio del 2024, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la doctrina Chevron en Loper Bright Enterprises versus Raimondo. Vamos a darle aquí un clic para ver qué es esto. ¿Okay? Y parece que se... A ver, vamos a regresar acá. Vamos a darle clic aquí una vez más. Corte Suprema está Loper Bright Enterprises sobre auto de Centiorari ante la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el circuito. No, aquí no nos dice. Pero bueno, esto lo pueden buscar después. Afirmando, es decir, en este caso se afirmó que la ley de procedimiento administrativo requiere que los tribunales ejerzan su juicio independiente al decir si una agencia ha actuado dentro de su autoridad legal, y los tribunales no pueden ceder a la interpretación de la ley por parte de una agencia simplemente porque un estatuto es ambiguo. ¿Saben lo que es ambiguo? Ok. Chevron ha sido anulada. Bravo. Bravísimo. ¿Qué significa eso? A ver, vamos a parar aquí y quiero que ustedes escriban aquí en el chat.
¿Qué entendieron de esto que acabo de leer? Este es un pedacito nada más. Y aquí no hay nada que se van a quedar de grado, es para que ustedes participen y vean cómo estudiamos nosotros el tema legal, el tema del doble tú, la soberanía. Esto no es coger un micrófono y hablar babosadas sin tener el conocer, el saber de la ley. ¿Ok? Es muy importante. Nati Hualpa dice saludo, no entendimos, profesor. Está bien, respeto tu comentario, porque muchas veces decimos, oh, sí, 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 entiendo, y no se entiende. Bravo, Nati, excelente. Cuando no entendemos algo, tenemos que hacer una pausa. Además, este video, este programa se queda grabado y ustedes lo pueden escuchar 20 veces. ¿Ok? ¿Alguien más tiene algún comentario? Por favor, recuerden de dar un like y de compartir. Escriban aquí, por favor. ¿Ok? Ok. Vamos a regresar a compartir la pantalla. Les recuerdo que para que ustedes entiendan esto aún más, vengan al super taller en línea el 27 y 28 de julio, donde les voy a dar los pasos, la ley específica. Hay varias, hoy en una hora no podemos cubrir todo. Lo que quiero es que ustedes entiendan lo que ha ocurrido con este caso de Chevron. ¿Ok? El super taller en línea, sábado 27 y 28 de julio, contratos, demandas, recompensas. Contratos, todos ustedes que me están escuchando tienen en estos momentos contratos que se pueden denominar cuasi contratos o contratos unilaterales. Todo eso lo vamos a ver más en detalle. Van a recibir las definiciones de lo más importante para que se aprendan bien esto, para que cuando llegue septiembre ya estemos listos para poner las demandas y recoger las recompensas. ¿Okay? infoqltv@gmail.com para sus reservaciones. Ok, entonces regresamos acá a lo que estamos leyendo. Entonces nos quedamos en aquí. El alcance de la doctrina de deferencia de Chevron era que cuando una delegación legislativa a una agencia administrativa, o sea, aquí estamos hablando de dos cosas, delegación legislativa, agencia administrativa, sobre un tema o cuestión en particular no era explícita, sino más bien implícita. Pues necesitamos ver qué significa explícito. Entonces vamos a poner aquí definición de explícita. Algo que es explícito o explícita es un adjetivo que expresa clara y determinadamente una cosa. Es explícito, es claro, es al punto, es determinado. Y algo que vendría a ser implícita, pues vamos a ponerla aquí. Implícito o implícita, también un adjetivo, incluido en otra cosa sin que ésta lo exprese. Vamos a verlo un poquito más claro. ¿Qué significa la palabra implícita? Adjetivo, incluido en otra cosa sin que ésta lo exprese, sobreentendido, tácito, virtual. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué significa algo implícito? ¿Qué significa implícito? Un ejemplo, aquí está.
ejemplos de implícito. Hablamos por teléfono, pero la mirada en blanco estaba muy implícita. De NPR, esto sugiere que la escritura de carta implica un elemento de coerción o presión directa o implícita. ¿Ok? Bien, regresamos. Entonces ya sabemos, cuestión particular no era explícita, o sea, directa, sino más bien implícita. Un tribunal no podía sustituir su propia interpretación del estatuto. En este caso, si estaban analizando un estatuto, el tribunal no podía cambiar y dar su opinión. Esto es huge, inmenso para nosotros. Por una interpretación razonable hecha por la agencia administrativa. Más bien, como escribió el juez Stevens en Chevron, cuando el estatuto guardaba silencio o era ambiguo con respecto a la cuestión específica, la pregunta para el tribunal era si la acción de la agencia se basaba en una interpretación permisible del estatuto. Primero, la deferencia de Chevron, ya saben lo que es deferencia, requirió que la interpretación administrativa en cuestión fuera emitida por la agencia encargada de administrar ese estatuto. En consecuencia, no se debía ninguna deferencia judicial a las interpretaciones de agencias que no estaban a cargo de estatuto en cuestión. Además, la delegación implícita de autoridad a una agencia administrativa para interpretar una ley no se extendía a la interpretación que la agencia hiciera de su propia jurisdicción bajo esa ley. Tienen que saber lo que es jurisdicción. En general, para que se concediera deferencia a Chevron, la interpretación de la agencia de una ley ambigua tenía que ser permisible, lo que la Corte ha definido como racional o razonable, para determinar la razonabilidad de la interpretación particular de una ley por parte de la agencia. La antigüedad de esa interpretación administrativa, así como la acción o la inacción del Congreso en respuesta a esta interpretación en cuestión, sería una guía útil. Si el Congreso estaba tanto de la interpretación cuando actuó o se abstuvo de actuar, y cuando la interpretación de la agencia no fue inconsistente con el lenguaje legal claro. En casos posteriores, la Corte Suprema redujo el alcance de la deferencia de Chevron, sosteniendo que solo las interpretaciones de la agencia a las que se llegó a través del procedimiento formales con fuerza de la ley, como la adjudicaciones o la reglamentación mediante notificación y comentario, califican para la deferencia de Chevron, mientras que aquellas contenidas en cartas de opinión, declaraciones de políticas, manuales de agencias u otras formas que no tienen fuerza de ley, no se justifican una deferencia de Chevron. En tales casos, el tribunal puede haber dado un tratamiento ligeramente menos deferente a la interpretación de la agencia, dándole un valor persuasivo según el análisis de la deferencia Skidmore del tribunal. La Corte Suprema revocó, es decir, terminó la doctrina Chevron
en el caso Loper Bright Enterprises versus Raimondo 2024, sosteniendo que era inconsistente con la ley de procedimientos administrativos y otorgaba demasiada autoridad a funcionarios gubernamentales no electos. En esta última sección lo podemos entender todo esto. Ahora, son términos no complicados, es simplemente porque pues no los han escuchado, no están acostumbrados a leer estos tipos de definiciones. ¿Y qué tiene que ver este caso donde la Corte Suprema revoca esta doctrina de Chevron con nosotros? Se los voy a poner en términos simples. Esto significa que cuando tú llevas una demanda a cualquier o en contra de cualquier institución financiera, los tribunales no pueden interpretar su versión porque el estatuto o el código es muy ambiguo, no es muy explícito. Entonces, ¿qué hacen? Es que ellos interpretan de su manera y no lo definen exactamente como es. Entonces, ahora que nosotros ya sabemos sobre este caso, que ya se ha revocado en este año 2024, pues ahora nosotros podemos citar las leyes que nos favorecen y en algunos casos hacer un copy-paste de la ley e introducirla en la moción de lo que estamos nosotros solicitando, mostrándole al tribunal que en el caso, por ejemplo, que la banca te dice que te ha prestado dinero, para comenzar, yo te preguntaría, ¿dónde está el cheque que te dieron a ti en tu mano cuando tú sacaste un supuesto préstamo hipotecario? ¿Dónde? Nunca lo recibiste. Entonces, ¿qué pasaría si ponemos una demanda? Citamos la ley donde especifica que un banco es un intermediario y su función es comprar valores, mejor conocido como tu firma. Y cuando tú compras algo, tú tienes que dar algo. Si yo voy a un restaurante y compro alimentos, una cena, ellos me dan una cena, un postre, un plato fuerte, una ensalada, una bebida, y yo le doy dinero o le doy este pedazo de plástico y ellos cobran de ahí. Es decir, tú no puedes comprar algo sin recibir nada y no puedes entrar en un contrato con alguien sin que las dos partes lleven un riesgo. Y ese riesgo es que tú y yo, si entramos en un contrato, hay un riesgo que tú no recibas el pago y hay un riesgo que yo no reciba la mercadería tuya. O el término correcto es consideración razonable. Si tú y yo vamos a entrar en comercio, en un acuerdo económico, tú tienes que darme algo de valor, yo tengo que dar
algo de valor. Esto en el término del UCC bancario se llama consideración. Y la ley que proteja al consumidor dice que como mínimo las dos partes tienen que contribuir lo que se llama una consideración razonable. Yo pregunto, ¿qué consideración razonable te da el banco cuando te dice que firmes una aplicación, un pagaré, y luego tú no recibes nada? ¿Mm? Pregunto, en un contrato que no es un contrato, donde tú no has tenido absolutamente nada, nada, cero de input, de poner tus consideraciones en ese contrato, y el único que ha puesto su versión del contrato es el otro, en este caso la banca. Ni aquí, ni en la China, ni en la Conchinchina, eso es un contrato. Entonces, ¿quieres entender lo que son contratos? ¿Quieres saber cómo demandar a tu agencia de celular, a la agencia de teléfono, a la agencia del cable, a la agencia de la luz, a la agencia del agua, al banco, a la tarjeta de crédito, al car dealer, al concesionario de carros? Pues tienes que venir a este super taller en línea el sábado 27 y domingo 28. Si no lo quieres hacer, pues, ¿qué te puedo decir? Sigue siendo estafado y sigue siendo un mendigo. Pues porque eso es lo que te consideran un vagabundo, un fugitivo y un pobre. No porque yo lo digo, porque así lo determina a todo el mundo, se lo determina a todo el mundo que no sabe cuáles sus derechos y no saben cuál es el procedimiento administrativo que tienes que hacer cuando hay un fraude. ¿Ok? Porque cuando tú firmaste esa hipoteca, ese pagaré, que en inglés se llama promissory note, tú le acabas de dar un cheque en blanco. Y ellos te lo compraron, pero no te lo compraron. Bueno, sí te lo compraron, pero te lo pusieron en términos que no lo entendías. Entonces, eso se llama fraude. Y cuando hay fraude, no hay tiempo de limitación. Es decir, si tú perdiste una casa en el 2009-10, cuando hubo el feriado hipotecario, donde le robaron las casas a todo el mundo y Raimundo, pues podemos regresar y demandarlos. Pero tienes que aprender la terminología, los términos que el UCC lo especifica en la sección 8 y 9. Tienes que saber también lo que significa la sección 3 del UCC. Tienes que entender los términos bancarios y tienes que entender sobre los fideicomisos. Entonces, en esta clase magistral quería resaltar eso, ¿ok?
quería mostrarles cómo te lo ponen difícil para que tú no lo entiendas, pero gracias al Señor que tienen a un Johnny Guzmán que se dedica a esto y que puede interpretar aquello que no es interpretable para algunos y lo puede poner en un contexto simple para que tú lo puedas entender. Entonces, super taller en línea, contratos, demandas, recompensas, primera parte, porque es mucha información, sábado 27 y domingo 28 de julio. Reserven ya escribiendo a info.qltv@gmail.com. Los quiero mucho, mucho bolingo, mucha salud perfecta, muchísima magia, como siempre, muchísima abundancia económica y vamos Colombia a ganar la Copa América. Chao.